Audio Jungle. Audio Jungle. Perfecto, bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Retomando un poquito, ¿recuerdan la semana pasada, el jueves, estuvimos ya un poquito como, estamos como en la transición de, digamos, señales y sistemas para donde tenemos que acomodarnos en el curso? Estamos un poquito en la parte de señales en tiempo discreto. Las clases pasadas vimos un poquito algunas cosillas sobre señales en tiempo discreto y habíamos quedado en esta parte sobre el análisis de algunas características para clasificar ciertas o a las señales que vamos a estudiar en variable discreta. Es un poquito, digamos, como repaso de algunas cosas, muchas se vieron en señales, así que estas primeras clases vamos a estar como en esa parte, como en esa sintonía medio repaso de temas, algunos recordando un poquito cuando llevaron señales, así, mira, es cierto, esto era así o esto era de esta forma, o tratando de entenderlo de nuevo. Y algunas cositas sí son, digamos, diferentes. De hecho, hoy esperamos entrar a ver un poquito la parte de frecuencia en tiempo discreto y ahí va a ser algunas cosillas interesantes. Espero que por ahí vamos a cerrar la clase de hoy con el tema de aliasing. Entonces vamos a llegar por ahí. Entonces, intentaré más o menos balancear hasta donde se pueda, digamos, la clase para que no se vuelva, vamos a ver, tan larga o pesada, pero de alguna forma las primeras son un poco teóricas. Todavía no tenemos mucho para jugar y tenemos que ir por esa parte, repasarlo. Ahí deberían de tener compartida la presentación, esta parte. Voy a ajustar aquí un toque el lapicero. Y el otro día, vamos a ver. Voy a intentar usar este otro color, creo que es un poquito más claro. Y no sé si gente en la sala espera un segundo para revisar. Todo bien, ok. Sí, de hecho voy a hacer aquí un ajuste de una vez en la red. Si alguna vez me escuchara mal o se empieza a escuchar pegado, me avisan, pero no sé, es como complicadillo. Está grabando, sí, sí, todo bien. Bueno, empecemos esta parte. Esto de la clasificación es con respecto a un cierto número de variables o de características que queremos eh, hacer notar. Entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar con la energía de la señal y vamos a definir cuándo una señal podemos decir que es una señal de energía y cuándo es una señal de potencia. Este es el primero. El segundo, ese es algo más normal para ustedes, que es la parte de periodicidad, que sería una señal periódica de tiempo discreto y entonces y cuáles no. Luego ver lo de simetrías, vamos a ver algunas simetrías par impar y también la simetría hermítica, la vamos a definir. Vamos a plantear la parte de señales acotadas o no acotadas y longitud de señales finitas y señales infinitas. Más o menos por ahí andará las cosillas que vamos a detallar. Concepto de energía y potencia. Vamos a recordarlo un poquito. Lo podemos plantear en función de un circuito eléctrico. Se puede plantear para muchas otras magnitudes físicas. En un circuito eléctrico, para nosotros la parte de potencia siempre está asociada cuando en una resistencia tenemos, digamos, la multiplicación de la tensión por la corriente. Incluso
De alguna forma podríamos plantear, digamos, que se puede aplicar como en la parte de CA, de que la corriente es igual a la tensión conjugante de resistencia. Esto sirve como para señales de alterna, en ese sentido, un poquito. Y que al menos la idea, aquí lo que hay que entender es que para una señal, normalmente cuando tomamos su magnitud al cuadrado, eso da una connotación de la potencia de la señal. Incluso, digamos, en un circuito eléctrico, ahí, digamos, depende de la resistencia, pero en general podríamos poner a R igual a un ohmio y plantear entonces de que cuando tenemos una señal, los valores de esa señal al cuadrado, eso tiene una connotación de potencia en la señal. Y la energía es la integral de la potencia en el tiempo. Entonces, la energía es como la que se acumula, podemos hablar, es como el área bajo la curva de la potencia. Entonces, eso es como un recordatorio para tratar de, digamos, ubicarnos en ambos conceptos, energía, potencia en señales. Eso más o menos es en tiempo continuo. Para nosotros en tiempo discreto, vamos a definir y vamos a trabajar la energía y la potencia de la señal de esta forma. Eh, lo que es la energía va a ser muy parecido. Vamos a tomar la idea de la magnitud de las muestras de una función al cuadrado, y si sumamos todas esas muestras, esos valores al cuadrado, eso va a representar para nosotros la energía de una señal. Todo lo que, digamos, todos los valores de muestras que tenga una función. Puede ser una función de un número finito de muestras o podría ser una función de un número infinito de muestras. ¿Ok? Entonces, si la energía, y nada más es lo que vamos a definir aquí, si la energía de una señal es finita, me da un número, vamos a llamar esa señal una señal de energía. ¿Ok? Y entonces la integral, en este caso sería una sumatoria, que define esa energía sería esta de acá. ¿Ok? Y si es finita, tendremos señales de energía. Ahora, la potencia está asociada a lo que, igual que cuando hablábamos incluso de circuitos, es un asunto de una potencia promedio. Entonces, para nosotros, aquellas señales que su potencia promedio sea finita, o sea un número, vamos a definirlas como señales de potencia. ¿Cómo se define o cómo vamos a definir la potencia promedio en una señal en tiempo discreto con esta ecuación de acá? ¿Ok? Entonces, la potencia promedio, por definición, es, vean que la sumatoria, vean que hay un límite que va a tender n hacia el infinito. Entonces, es agarre y sume todos los valores de las muestras al cuadrado y promedie esa suma entre el número de muestras que teníamos. De alguna forma, incluso vean que esta parte de aquí, esto es como la energía hasta la enésima muestra, y cuando n tiende a infinito, es toda la energía de la señal promediada en el número de muestras. Esa es más o menos la forma, incluso como están como relacionadas en la fórmula, la energía y la potencia. Entonces, tendremos señales de energía y señales de potencia. Ahora, si definimos, eso es lo que les estaba mencionando, si definimos en un intervalo de menos n a n, la energía que hay en ese intervalo para una señal, y esto me va a dar un número, porque es un intervalo finito. Si agarro a esa energía de ese enésimo o de ese intervalo, vamos a llamar n, y hacemos tender n hacia el infinito, esto que está aquí ya nos va a dar la energía total de la señal. Entonces, planteando el E sub n mayúscula, podemos usarlo para definir la potencia promedio, porque es prácticamente sustituir la fórmula en la página anterior. Y lo que quiero entender aquí es un detalle, que es lo último, lo que la parte del final dice. Si tengo que la energía es finita y la promedio en un intervalo infinito de muestras, porque recuerden que la energía es, agarre toda la energía de la señal, que son las magnitudes de los valores al cuadrado,
y sumo todo eso y lo divido entre el número de muestras desde menos infinito a infinito, si la energía es finita, si el E sub n, si esto de aquí es finito, y lo promedio entre infinito, eso tiende a cero. Entonces, ¿y quiénes eran las funciones que tenían energía finita? Las señales de energía. Entonces, aquí hay una conclusión, digamos, de esta definición. Las señales de energía tienen potencia cero. ¿Ok? Entonces, y las señales que tienen potencia cero no son señales de potencia, porque las señales de potencia son aquellas que tienen un P finito, un número distinto de cero. Entonces vean que aquí quiere decir que hay señales que pueden ser señales de potencias o señales de energía, no pueden ser ambas al mismo tiempo. Ya vamos entrando por ahí. Pero aquí hay tal vez un hueco en ese espacio, digamos. Hay señales, aquí podemos tener, digamos, señales que no sean ninguna de las dos. Por ejemplo, ¿qué significaría que una señal no sea ni de potencia ni de energía? De que la energía es infinita y que la potencia es infinita. Entonces, de ahí, no se pueden, digamos, clasificar dentro de las señales de potencia o dentro de las señales de energía, porque ambas serían infinitas. Y tiene que ser alguna de las dos finitas. Y las señales de energía tienen potencia promedio cero. ¿Ok? Ahora, si la potencia es mayor a cero, y aquí eso sí hay un detalle, ¿verdad? Digamos, incluso está aquí en la redacción. Si la potencia es mayor a cero y finita, o sea, las señales que vamos a categorizar como de potencia tendrán energía infinita. O sea, y si uno le hace un análisis, sí, por el análisis por, digamos, la fórmula de energía, deben de tener energía infinita. Entonces hay dos conclusiones ahí al final, en vez de la idea. Señales de energía, que es la suma de todas las muestras al cuadrado. Las señales que sean de energía finita tienen potencia promedio cero. Y las señales de potencia promedio infinita, potencia promedio finita, tienen energía infinita. ¿Qué? Par de cosillas. De hecho, estos pares de conceptos que a veces se cruzan y uno se puede dar un toque o alguna idea. Pero va a ser importante, digamos, en algún momento plantearnos para cierto tipo de aplicaciones qué tipo de señales son las que tendríamos que trabajar. Entonces, para darnos una idea, vean estas tres señales que son tres señales elementales, de esas típicas que nos topamos matemáticamente por ahí en el análisis de sistemas en tiempo discreto, que es un escalón unitario, una función de rampa y una exponencial complejo. Ese exponencial complejo es que son valores complejos. Es un exponencial que la parte real es a coseno de W0n y la parte imaginaria de las muestras es a seno de omega 0n. Entonces, hagámosle un pequeño análisis rápido a cada una y tratemos de ver si son señales de energía, si son señales de potencia o no son ninguna, porque recuerden que en alguna podríamos llegar a decir que no es ninguna de ambas. Así decirlo, hay como tres posibles opciones: de potencia, de energía o ninguna. ¿Ok? Entonces, tomemos el escalón. Hagamos esta parte así. Si tomamos un escalón unitario, hagamos un análisis de la parte de energía primero, a ver qué tal sale. Y para comprender la idea, ¿qué es la definición de la energía de una señal? Lo definimos en la formulita de hace un rato. La energía es la sumatoria de prácticamente tomar todas las muestras de la función al cuadrado, desde menos infinito hasta infinito.
Si lo ponemos en la función escalón unitario, realmente, digamos, desde menos infinito hasta la muestra menos 1, es una parte, no tiene energía. Entonces, realmente es nada más la sumatoria de la muestra 0 hasta el infinito de los valores de la muestra al cuadrado, que sería el escalón unitario. Las muestras del escalón unitario siempre valen 1. Entonces, si 1 al cuadrado siempre da 1. ¿Y cuánto es sumar 1 de 0 hasta infinito? Es infinito. Significa que tiene energía infinita. Por lo tanto, al tener energía infinita, no es una señal de potencia. Una señal de energía. Ahora, recuerdan que en las cosillas que dije hace un momento, las señales de potencia son aquellas, o sea, potencia finita distinta de cero. Las señales de potencia tienen energía infinita. Significa que el escalón unitario todavía está en la posibilidad de sí calzar en ser una señal de potencia. Entonces, ¿cómo estaba definida la potencia de una señal? Hay que tomar un límite, hacer un análisis para todo el intervalo de la función, desde menos infinito hasta infinito, y vamos a usar una sumatoria que vaya desde menos n hasta n, que este es un ancho. ¿Cuántas muestras hay de menos n a n? Son 2n más 1. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar la energía de ese intervalo, así. Tomamos la energía y lo dividimos entre el intervalo, eso sí, dejando a n como una variable, y después el límite tiende a n infinito y eso nos da la potencia promedio. ¿Qué pasa entonces con nuestro escalón? Digamos, bueno, el límite lo resolvemos de último. Esto también, lo que hay que plantear es la integral de la sumatoria. 2n más 1. Y esta sumatoria con el escalón unitario, lo mismo. De menos n a menos 1 no aporta, no tiene energía. Entonces la energía va a estar desde 0 hasta n. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Valores del escalón unitario, que vale 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuántas veces o cuánto sería sumar de 0 hasta n el número 1? Entonces, esto va a dar entonces esta sumatoria es igual de 0 hasta n. El sumar el 1, esto es igual a n más 1. Y promediado entre 2, n más 1, podemos evaluar este límite, no es difícil de evaluar, podríamos hacerlo hasta factorizando el n. Entonces la potencia sería límite cuando n tiende al infinito, factorizamos n. No, este era así. Este era 2 más 1 entre n. En el límite esta parte tiende a 0, esta parte tiende a 0. Estos y estos se cancelan y la potencia promedio es su medio. Entonces vean que al tener una potencia promedio distinta de 0 y finita, entonces el escalón unitario es una señal de potencia. Entonces, claro, no es de energía porque es una señal de potencia. No pueden ser las dos al mismo tiempo. En este caso, es un ejemplo. Es bastante sencillo, pero la idea es como ayudar a entender un poquito por dónde se debe plantear una señal o entender una señal para ver si es de energía o de potencia. Normalmente, veanlo así, las señales de energía prácticamente deben de ser señales finitas, de un número finito de muestras.
Si usted tiene una señal que tiene 40 muestras, 50 muestras, a esa señal sí le podemos hacer un análisis de energía. Nada más sumamos todas porque es finito y da un número en la parte práctica. Cuando tengamos señales que tienen extensión infinita, o sea, que dan muestras y muestras y muestras y nunca terminan, es extensión infinita, ese tipo de señales podrían ser señales lo más normales que no sean de energía, porque si hacemos un análisis de la energía de la función es infinita, y cabe la posibilidad de que sean señales de potencia. Pero podrían haber casos, como el otro ejemplo, que era el ejemplo 2 que teníamos ahí, era la función, la rampa unitaria. La rampa unitaria es definida como un U sub R. Y es una función que es 0, 1, 2, 3, 4, y ahí sigue. ¿Ok? Esta función es una función entonces de un número infinito de muestras. ¿Lo ven? Entonces uno dice, esto es muy probable que no sea de energía, porque si agarramos y calculamos la suma de todas las muestras al cuadrado, eso tiende a infinito, sin hacer un análisis muy complejo, casi como lógico. Y la pregunta es, ¿qué pasará con la potencia? Entonces, habría que plantearlo. Entonces, al menos, con lo de la energía, creo que no hay que hacer, prácticamente lo puede hacer uno sin hacer mucha deducción como tal. Esto nada más es, la suma era la suma de todos los valores de las muestras al cuadrado, desde menos infinito es infinito. Y como esa rampa de 0 en adelante, ahí sigue todas las muestras hasta el infinito, es como muy fácil entender que esa sumatoria converge en infinito. Hay que hacerle, digamos, algo matemático para llegar a ese punto. ¿Ok? Entonces, esta energía es un hecho de que es infinita, entonces, al ser de energía infinita, no es señal de energía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la potencia? Quizás es como ahí está el límite y hay que ver esa parte, es la que podría llevar a veces un poquito más de trabajo, digamos. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, 2n más 1. Y aquí en este caso, con la rampa, lo que tendríamos es una sumatoria desde 0 hasta infinito. Hasta infinito no, porque el límite sería hasta n. Y lo que sumaríamos es entonces la enésima muestra. Y la enésima muestra son positivas, entonces el cuadrado. Los valores, entonces si estoy en la muestra 4, vale 4 al cuadrado. Y así hasta el n. Y una vez que estoy, digamos, en el caso de el último n, sumo todo eso y lo promedio en ese intervalo. Esta sumatoria es una sumatoria un poquito más compleja, digamos, la convergencia. Hay que manejar un poquito convergencia de series, el tipo, que es una serie como de potencia, de cuadrática, de base n elevado a la 2. Entonces no requiere, digamos, el esfuerzo aquí no es saber cómo llegar a la convergencia. Entonces aquí se lo voy a anotar porque está incluso una nota en el libro y demás. Es esta serie así como está, si uno hace todo el análisis como un álgebra o así de la serie, converge a esta expresión. No es una expresión trivial. Y ese no es el propósito aquí, es más como que nos sirva de ejemplo. Si uno agarra y para cualquier caso n y suma de 0 hasta n, da esto. Una expresión, digamos, finita del resultado total. Si a esto le calculamos o le aplicamos el límite, uno dice, ¿a qué debería de converger esto? Vean que el denominador es de orden 3 y el numerador, perdón, y el denominador es de orden 1. Entonces,
la parte de arriba, el numerador supera por un orden de 2 en la parte de abajo, y si hacemos tender n infinito, esto convergerá a infinito. Sin hacer mucho detalle la parte de hacer el límite. Significa que no es una señal de potencia. No es una señal de potencia. Incluso, si analizamos la función rampa, es una función que no tiene tanta posibilidad lógica en un sistema real. Porque ¿cuál sistema podría darnos de cero en adelante una muestra que siempre incrementa de valor en el tiempo? Y que si estoy en la muestra 1.000.000, el valor de la muestra es 1.000.000. Si estoy en la muestra 3 millones, el valor de esa muestra es 3 millones. Entonces, conceptualmente, incluso esa señal no se podría como toparse uno esa señal en un sistema. Y tiene sentido pensar que incluso tenga potencia infinita y energía infinita. Entonces, no sería ni señal de potencia ni señal de energía. Ahora, el último ejemplo era la función exponencial compleja, discreta. Creo que estaba como sí, omega 0n. Que esto lo podríamos ver entonces así como a coseno de omega 0n más j a sen de omega 0n. Vean que esta función es, por así decirlo, los valores de la parte real y la parte imaginaria, el sen y el cos, como funciones matemáticas, solo dan valores entre -1 y 1. Y depende de cuánto valga A, pero la idea es que A sea finito, un número, una constante. Entonces significa que esto nada más son muestras que oscilan entre -a y a, tanto la parte real como la parte imaginaria, según lo defina digamos, ya la función coseno y seno. Entonces vean que al menos conceptualmente ver esas señales, los valores en los que va a estar, no se parece a la función rampa, porque la función rampa crecía en forma infinita. Como que se parece un poco a más bien ver la función escalón. Significa que quizás sea una señal de potencia. De energía no creo, porque habría que sumar todas las muestras, el valor al cuadrado, y eso en valor absoluto siempre va a ir sumando, y eso va a dar energía seguramente infinita. ¿Lo ven? Entonces uno puede plantearse, sin hacer mucha matemática, y tiene claro como los dos conceptos, un análisis, digamos, para orientarse en un caso. Aquí lo más probable es que esto sea una señal de potencia. Yo creo que incluso... Profe, una pregunta. Sí. Si tuviera una parte real como que desvanece hacia cero, como una exponencial que también depende de n, pero de n de una potencia negativa, esa tal vez sí sería energía, ¿verdad? Porque como las muestras se van volviendo cada vez más pequeñas, entonces al sumar los cuadrados posiblemente converge. Como, digamos, algo así donde A es complejo. Como decir que en el ejemplo de antes haya en vez de ser como el omega cero, digamos que sea el S de Laplace, ¿verdad? Que tenga una parte real además de la parte compleja. Como decir alfa, alfa más j omega, todo eso por n, y que el alfa sea negativo. Creo que sí, o por ejemplo ese mismo caso, digamos, ponerle, sería una función exponencial puramente, y que entonces el R, si el R es punto menor a 1, de hecho si el R está entre -1 y 1, las partes real e imaginaria pues decrece, digamos, entonces podríamos tal vez plantear y podría ser la posibilidad de que la convergencia de energía tienda a un número, exacto. Y sí te entiendo, sí es posible, si normalmente digamos una señal que tiendes a una convergencia acotada hacia cero, es probable que podría entrar en la posibilidad, porque incluso digamos, casi que eso es muy difícil que sea de potencia. De hecho, posiblemente tenga potencia cero. Es muy probable. Entonces, vean esta, vamos a ver. Si yo tengo esto, esta no es exactamente un caso de esos, porque esta nada más es como una función, es como, es como la misma espiral helicoidal entre parte real e imaginaria que habíamos visto en tiempo continuo, pero aquí es en discreto, es como muestrear esa espiral.
en puntos, digamos, según la frecuencia omega 0 en puntos enteros n, como una muestreo de esa función. Si vemos eso, digamos, lo que importa es el valor absoluto de las muestras. Entonces, como el valor absoluto de cada una. Entonces, podríamos plantear aquí la suma desde menos infinito de todos los valores de las muestras al cuadrado, y si esta es la función, ¿cuántos son los valores de magnitud al cuadrado? Es a al cuadrado. Y esto, digamos, sumar infinitas veces este número va a dar infinito. Entonces, por eso no hay que hacer mucha, en este caso, obviamente es una señal de energía infinita. Que era lo que les decía. Ahora, si es de energía infinita, podría calzar en ser una señal de potencia. Entonces uno dice, ok, ¿qué tendría que ser finito? Esta fórmula con el límite. ¿Qué es lo que entonces dice este límite? Parece una sume un intervalo de menos n a n los valores al cuadrado de esa componente. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Los valores siempre van a ser la magnitud sería a, y eso al cuadrado es una constante. Todas las muestras eso vale su magnitud y lo elevamos al cuadrado. Esto quedaría como el límite cuando n tiende a infinito. Esto es una constante. Y si sumamos de menos n a n el número 1, porque esto lo sacamos afuera como si fuera una constante en la sumatoria, de nada más sumar 2n más 1 veces según el valor de n. Y esto se anulan y entonces la potencia sería igual a al cuadrado. Entonces, el asunto es incluso la hipótesis que les decía calza, digamos, en un análisis, es decir, cuando usted tiene una señal, es decir, ok, esta señal parece ser es una señal de tipo de potencia o una señal de tipo de energía. Incluso esto, digamos, incluso, es muy probable entre las ideas que pueda resultar el proyecto final que tengan que hacer un estimador de energía. Está dentro de las cosas que me parece que seguramente será el proyecto. Entonces, o claramente la energía en un intervalo de análisis de la parte de la señal. Entonces, hacer ciertos estimadores de energía, hay formas de hacerlo, pero anda entre este principio, entre entender un poco esta parte conceptualmente para ver cómo yo puedo implementar algo funcional para el propósito que seguramente les pediré y tengan que entonces montar esa parte. No es la gran cosa, pero que tengan la ubicación conceptual de estos dos términos. Ahí viene nada más el glose de esa parte y ahora, recuerden que habían varias otras características. Esta era la más larguilla, nueva, digámoslo así. Acotada y no acotada, creo que es muy sencillo. Si vemos todas las muestras de una función y yo puedo definir un rango en el que existen los valores de esa función y ese rango es finito, la función es acotada. Por ejemplo, de las tres funciones anteriores, la que no es acotada es la rampa, porque la rampa va subiendo de 0 a 1 hasta el infinito. Entonces no la puedo encajar en un rango. Y al no poder encajarla en un rango finito, es no acotada. Creo que es uno de los más sencillos de definir. Periódicas, señales periódicas y aperiódicas. Esta es la ecuacioncilla en tiempo discreto, porque la periodicidad se define por número de muestras. N es un número entero, el N mayúsculo. Entonces, si yo observo una función en el tiempo, y de hecho ahora vamos a ver con los senoidales un poquito ahí, ahí veremos un poquito esto más adelante. Aquellas señales donde yo pueda contar un número de muestras, donde ese grupo de muestras se replica a partir de la n más 1 y empiezo a ver la misma secuencia de muestras, entonces esa señal tendrá un periodo de tamaño n mayúsculo. Si una señal no cumple eso, no es periódica. ¿Ok? Y aquí también se va a cumplir el concepto que se entendió en tiempo continuo de que si una función es periódica para n mayúscula, podría ser periódica para cualquier, digamos, alfa por n, donde alfa sea un número
natural, entero, 1, 2, 3, 4. Entonces, si una función es periódica con 4 muestras, pues al mismo tiempo podría hacerlo para pensarlo como una periódica de 8 muestras. Al n mayúscula más pequeño, periodo fundamental. Parte con, digamos, de ideas muy similares hasta la parte del tiempo continuo. Las señales, ojo, incluso esta parte, si uno dice, las señales periódicas tienen energía finita. Realmente no. Siempre que usted haga un análisis y sume todas las muestras al valor absoluto del cuadrado, siempre va a dar infinito. Entonces, toda señal periódica tiene energía infinita. Pero al tener un comportamiento periódico, es muy probable que tenga potencia promedio. Muy probable no, tendrá potencia promedio. Y una forma que podemos usar más corta para calcular la potencia promedio es solo calcular la potencia de un periodo. Porque al ser periódica, el concepto de potencia promedio es sume todo y divídelo entre todo. Pero si la función es periódica, la forma más sencilla de calcular el promedio es hacerlo solo en un periodo, debido a que en todos los periodos daría igual. Entonces, para las funciones periódicas, la potencia promedio puede hacerse como sume la energía del periodo y promedien entre el periodo. Y eso será la potencia promedio. Y sería igual en cualquier periodo. Entonces, se simplifica nada más a hacer un análisis en n muestras de la función. Como la fórmula de potencia promedio es derivada, pero útil para funciones periódicas. ¿Ok? Pares e impares es el más sencillo, yo creo, de todos. Lo manejaron muchísimo en señales. Tendremos simetría par o asimetría impar en funciones. Toda función que sea impar tiene la característica de que siempre tiene que tener la muestra 0 o valor 0. Detallillo que es importante, que a veces en algunas cosas hay que recordarlo para que encajen algunas fórmulas en algunos casos. Y estas fórmulas son muy útiles. Toda función, y también es de señales, pero repaso un poco. Claramente hay funciones pares y funciones impares, pero hay otras que no tienen simetría, que no la podemos definir como par o impar. Pero existe una forma muy elegante de agarrar una función que no tenga ninguna de estas dos simetrías y obtener una descomposición de esta en dos funciones diferentes, que vamos a llamar x sub p y x sub i. Incluso hay en los libros de inglés, muchas veces eso viene como x sub e y x sub o, de even and odd en inglés, de parte par e impar. Entonces, calcular esas dos funciones, x sub p y x sub i, o x sub e y x sub o, calcularlas con esta fórmula que está acá, que utiliza la función original, la que no es simétrica, y sus reflexiones, y se calculan y se combinan de esa forma, y te da dos componentes. La parte interesantísima es que una es par, la primera combinación, y la segunda es impar. Y si yo sumo esas dos, incluso si uno hace aquí, ven que esto es como una suma. ¿Qué pasa si se suma xn medios y xn medios? Y lo suma, de da xn. Y si resta x invertido medios y le resta menos x invertido medios, esto da 0. Entonces vean que al sumarlas va al original. Pero al descomponerlas, voy a poder tener la posibilidad de ver cuál es la composición par de esta función y cuál es la composición impar de la función. Esto implica un poquito, incluso cuando se analizan espectros, incluso a veces hasta con posibilidad de ver la parte de la transformada Z y Fourier. Recordar, la parte par tiene composición de parte real en el espectro, la parte impar da la fase y cosas así. Pero después lo vamos a ver. Pero es nada más recordatorio, un par de fórmulas muy valiosas. Un ejemplo muy sencillo, o sea, realmente, si yo tuviera esas tres muestras como función 0, 1 y 2, esas tres muestras representan una función que no es ni par, ni tampoco impar. No tiene simetría.
Pero yo podría decir, ok, esa funcioncilla tiene muestra 0, 1 y muestra y vale 2 acá, ¿ok? La definición, por ejemplo, esta es x de n. Si yo quisiera x sub p, la parte par, dice, tome la función, súmele la inversión de la función y promedio eso entre 2. Entonces, ¿quién sería la inversión de x de n? Es tomar esta función y reflejarla. Entonces aquí tendría 0, 1 y 2. Significa que 0 menos 1 y menos 2. Estas dos funciones hay que sumarlas en el tiempo, así como están. Esto sería x de menos n. Y el valor de la suma dividirlo entre 2. Entonces eso me permitiría definir que x sub p sería 2. Vean que empezamos a sumar, sería 2 dividido entre 2 da 1. Aquí esta primera muestra, porque aquí se le suma 0. 1 más 0, 1. Dividido entre 2, 1 medio. 0 más 0, 0. 1 medio y 1. Claramente es una función par. Ahora, ¿quién sería la componente impar? Es tomar la suma o la función y restarle la inversión y dividirlo entre 2. ¿Quién sería esa función? Si agarramos, hay que restarlo en orden arriba menos abajo, las figuritas. 0 menos 2 sería entre 2 menos 1. 0 menos 1 menos 1. Dividido entre 2 menos 1 medio. 0 menos 0, 0. Y ahora esto da igual. 1 menos 0, entonces 1 medio, 1. Claramente es impar. Y si agarráramos esas dos funciones y las sumamos, si agarramos, digamos, xn como la suma de x sub p y le sumamos x sub i, claramente da la función que teníamos. 0, 0, 0, 1 y 2. Entonces, esto es interesante para por alguna, digamos, aplicación tener que hacer esta descomposición muy simple y generar una parte par e impar de una función que no tiene simetría. Pero bueno, una formulilla muy fácil, que está esa tabla más ordenadita para ambas análisis, la parte par y esta la parte impar. Existe otra simetría que, si ustedes la recuerdan, se usó en la parte de los espectros en Fourier, la parte de simetría hermítica y también en la parte de los coeficientes en la serie de Fourier, en la parte de señales y sistemas. Como tal, la simetría hermítica se puede también plantear en el dominio del tiempo. Claramente, la parte de la simetría hermítica aplica para funciones de valor complejo. En esta parte de valores digitales, uno se puede topar representaciones o transformaciones o ciertos, digamos, procesamientos que tengan que manejar una señal que tiene componentes, parte real y parte imaginaria, o digamos, o dos dimensiones en esa composición. En ese concepto se puede interpretar la simetría hermítica en el tiempo, que es entonces muy parecido a como se planteaba la simetría hermítica en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí la simetría hermítica es, si yo tomo una muestra enésima y me voy a fijar en la menos enésima muestra, que los valores de esa función estén relacionados por el conjugado. Prácticamente la misma definición de simetría hermítica que se usó en el dominio de la frecuencia. Entonces, esta es la ecuación de simetría hermítica. Esa ecuación en el fondo tiene varias cosas. Significa que las magnitudes de las muestras, la enésima y la menos enésima, son iguales. La parte real también. La fase de la muestra enésima es igual al inverso aditivo de la otra. Y la parte imaginaria es igual al inverso aditivo de la otra.
Si valía 2, la otra vale -2. Produce las mismas conclusiones que se usaban y se definían en el espectro o en los coeficientes de Fourier cuando se trabajaba en el dominio de la frecuencia. Por ahí, digamos, existe otra simetría. Entonces, por aquello que en algún lugar nos la topemos y por lo menos recordar, mira, esto está definido al inicio y puede ser entonces parte para utilizar. La simetría antihermítica es la misma que acabamos de definir, pero le metemos un menos. Entonces, aquellas muestras enésimas que son iguales en la menos enésima al menos conjugado del valor, cuando se cumple eso para cualquier enésima muestra de la función compleja, tendremos una función de simetría antihermítica. Y también esto, la simetría antihermítica produce, digamos, 4, digamos, igualdades. Que los valores de las muestras es iguales porque el menos no cambia esa condición, el menos no afecta la magnitud. Pero al poner un menos, la parte, el menos, digamos que invierte los signos, porque el menos ahí al lado derecho va a invertir el signo de la parte real e invierte el signo de la parte imaginaria. Entonces, digamos, al hacer esa inversión, producir eso en esa ecuación, hace que las igualdades se inviertan. Recuerdan que antes era que la parte imaginaria fuera igual a que aquí había un menos, pero con el menos de afuera queda positivo. Entonces, así sería la relación en las muestras, la parte imaginaria. Y con la parte real, entonces ahora ahí es donde nos aparece el menos. Matemáticas, ¿no? Donde plantearlo y sí, calza. Y con la fase, el menos, recuerden que el menos aporta un pi, entonces la fase aporta digamos, en una muestra va a ser igual al menos valor de la otra, pero con el pi, con el menos que le sumamos, aporta un pi. Entonces, esta sí no es una simetría rarísima. La parte de fase no es como un offset. Que las muestras de las enésimas muestras van a ser iguales a los valores de menos enésimas, pero como con un shift en fase de pi grados, de pi radianes. Que incluso en algunos momentos, a veces esta misma ecuación se multiplica por pi, por 2, toda la expresión, para verla, digamos, relacionada como esto final. Para como quitarle el offset y para que tenga un poquito más de cómo se relacionarían. Los argumentos o la fase de las enésimas muestras sería aquí el doble ángulo de una enésima muestra sería igual a menos 2 veces el doble ángulo de la menos enésima. Un montón de palabras, pero es eso. Es una relación, pero al doblar, digamos, las fases de cada muestra. Y bueno, son esas dos, simetría hermítica y antermítica. Una parte interesante que uno puede llegar a encontrar, es esto en algunas áreas de este asunto, es que estas dos simetrías se pueden usar igual que la parte par e impar, tienen la misma posibilidad. Yo puedo agarrar cualquier función que no sea hermítica o antermítica, como esta, descomponerla y calcular cuál sería la componente hermítica de la función, y ven que son fórmulas muy parecidas y se demuestran de este paso acá, está como la forma de cómo obtener este par de ecuaciones. Y con esta otra, que es un H con una rayita, la antihermítica, calcular la componente antihermítica. Claramente, una cumple la simetría hermítica y la otra la simetría antihermítica. Y si la sumamos, da la función original, que no tenía ninguna de esas dos simetrías. Entonces, esto le puede servir uno para entrar a alguna área donde la luz de ciertos temas está en este planteamiento. Entonces, nada más para que quede ahí mencionado en el stack de cosas que podríamos toparnos y usar. Y ahora sí, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. 40, son las 6, 5 y 50. La última parte de lo que planeábamos hoy es entrarle a la parte de señales sinusoidales, concepto de frecuencia e intentar meternos con áreas. Voy a hacer una pausita para intentar despejarlos, para entrar a esta parte que esta sí es muy relevante y lo vamos a necesitar. Voy a hacer de aquí a las 6 un pequeño break, pero un break sin desconectarnos, y a las 6 le entramos a esta parte. Y aquí vamos a usar un poquito más para ver cómo juegan, cómo que esta parte de frecuencia en tiempo discreto.
Entonces vamos a parar aquí hasta las 6 un pelito. Así que, para que se estiren un pelo, un poquito ahí, ¿ok? Voy a ponerme en nada más mute. Ok, era un pequeño break, tampoco muy grande, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a empezar acá. Si alguno estaba un poquito despistado o por ahí aburrido, trate de ponerle cuidado a las cosillas que tenemos que entender acá. Son muy útiles, son muy importantes y luego muchas cosas de las que nos vamos a topar se razonan en un par de cosillas acá. Entonces, vamos a meternos con señales sinusoidales en tiempo discreto, tratar de ver esa conexión y entender la parte de concepto de frecuencia en tiempo discreto. Las señales en tiempo continuo sinusoidales son importantísimas. Por una razón, espectralmente solo tienen una componente en frecuencia. Incluso pueden usarse para señales que tienen mucha, o digamos que tienen información que no es senoidal, señales periódicas, recuerdan series de Fourier, y combinar este tipo de funciones para representar otras. Entonces, existe la posibilidad de usarlas como una base ortogonal y combinarlas para hacer, digamos, combinaciones lineales y sintetizar otras señales. Pero bueno, desde el punto de vista que quiero que nos enfoquemos es desde el concepto de frecuencia. Tienen una sola componente en frecuencia. Son muy útiles para el tema, digamos, de análisis en frecuencia, filtros, respuesta en frecuencia a ciertos sistemitas. Estos son lo que se llaman, incluso tenían un nombre, este tipo de funciones que se le dio en señales y sistemas, y eran señales propias. Las señales propias, yo puedo usarlas para probar el comportamiento de un sistema, ya que entonces, si usted tiene una cajita y le pasa una señal senoidal con una frecuencia F, lo que observe, lo que le genere el sistema a esa señal, como en la salida, le cambia la amplitud, le cambia la fase, representa la respuesta en frecuencia de ese sistema a la frecuencia que tenía esa señal senoidal. Entonces uno puede, digamos, pensar como en ese concepto experimental de tener una cajita y empezar a tirarle senoidales de diferentes frecuencias, analizar las respuestas de cada una de esas frecuencias e interpretar el concepto o el funcionamiento de frecuencia que tiene el sistema. Incluso es una forma experimental para decir, mira, este sistema después de muchas pruebas parece que es un sistema que tiene una respuesta de tipo filtro paso bajos y aproximadamente con todas estas pruebas la respuesta tiene una frecuencia crítica de corte en 1 kHz. Más o menos esta analogía de un sistema en tiempo continuo y el funcionamiento que yo le puedo dar a las funciones en tiempo discreto será el que tendremos que usar para hacer pruebas en tiempo continuo, perdón. Va a ser muy similar al que vamos a usar luego cuando hagamos pruebas de filtros y sistemas que programemos para analizar cómo está respondiendo, por ejemplo, un filtro en tiempo discreto. Porque, digamos, una vez que está programado, yo no puedo agarrar ese filtro y decir, voy a programar un analizador de espectros, algo de un tipo de graficador de Bode que me dé más o menos la respuesta en frecuencia. Y decir, mira, sí, la frecuencia de corte está funcionando bien, la pendiente caída está bien, y poder hacer pruebas del filtro. Normalmente esas pruebas, la forma más elegante y sutiles, entonces será con frecuencias de frecuencia conocida, fija, que serán a través de señales sinusoidales. Cuando hagamos pruebas, como esa parte de debugging, testing, tendremos que meternos a probar los sistemas con este tipo de señales.
Ahora bien, estas son las en tiempo continuo, conocidísimas. Amplitud, frecuencia y fase. Un detalle que no recuerdo si se los mencioné en la clase anterior es, en este curso, incluso el libro de texto y el libro de resumen que tenemos, como hay que estar metiéndose mucho entre tiempo continuo y tiempo discreto, porque ahí vamos a vivir, para intentar evitar mucha confusión, hay un consenso que vamos a seguir. En el tiempo continuo, las constantes griegas, o todas las constantes que usemos, las vamos a usar en letra mayúscula. Vean que ahí tanto alfa está en mayúscula arriba para la frecuencia angular, o el F de Hertz está en mayúscula, para usarlas en minúscula en tiempo discreto. Entonces vamos a tratar de tener ese detalle ahí en la mente, dándonos vuelta para que podamos ubicarnos, y eso va a ser siempre. Tiempo continuo estará en mayúscula, tiempo discreto en minúscula. ¿Ok? Ahora, una señal de frecuencia F es periódica, de periodo 1 entre F y todas las cosillas que conocemos. Sencillísimo de una señal en tiempo continuo. ¿Qué pasa cuando lo planteamos en tiempo discreto? Matemáticamente, la única diferencia a la hora de plantear una función sinusoidal en tiempo discreto es cambiar el t, que es de dominio real, por un n de dominio entero. Claramente, como ahora lo estamos planteando en valores de muestras discretas enteras, vamos a llamar a omega E minúscula y a F minúscula. Y tendrán, digamos, unidades diferentes. Recuerdan que radianes eran ciclos por segundo. Hertz eran, no, más bien. Radianes por segundo era el omega mayúscula. La F mayúscula eran ciclos por segundo. Aquí son, omega van a ser radianes por muestra. Esa es la unidad de omega minúscula. Y el F minúscula van a ser ciclos por muestra. Igual, porque estas funciones pueden ser periódicas. Entonces vamos a ver, digamos, relaciona un poquito cuántas muestras vamos a tener por ciclo. Pero ahorita vamos a ver un poquillo más sobre eso. Matemáticamente es solo eso. Incluso gráficamente, la idea de pasar de tiempo continuo a discreto es el concepto de muestrear. Yo tengo aquí una señal sinusoidal y lo que vamos a hacer es, según un periodo de muestreo, tomar muestras de esa función. Y tendré una colección de valores, un arreglo, que representará muestras de una función en tiempo continuo. El asunto es cómo conecto, cómo relaciono las frecuencias en tiempo continuo y en tiempo discreto e interpreto otras cosillas. Vamos a ver. Por ejemplo. Profe, una pregunta bien rápida. Sí. En anotación, para el caso continuo, el zeta era minúscula. Eso significa, pues, es así porque el zeta no cambia de continua discreta. Sí, y porque la fase igual va de 0 a 360. Y vamos a ver, nada más para ver si yo no me equivoqué, para ver un toque. Pero no, yo creo que sí, son las 12 minúsculas. Pero voy a fijarme en el libro un toque, a ver si fue por pura casualidad, si habrá sido un error mío. Que no. En minúscula, en tiempo discreto y en tiempo continuo. También. Son en minúscula y creo que la idea es porque el desfasamiento no, digamos, no tiene una modificación de unidades como la otra, como omega o como F. Debe ser la razón por qué se mantiene, pero no sé así súper tan fino la razón por qué, para serte sincero. Okay. Ahora, claramente, Gracias. en la expresión matemática, tal como está aquí, esto debería estar en radianes, porque realmente coseno y seno van a tener la misma, digamos, es una función matemática. Por eso, digamos, decimos que omega es radianes por muestra.
porque n tiene, digamos, como la relación de muestras para que se cancelen y el argumento sea radianes. Más o menos anda lo mismo en la parte de f. F va a tener ciclos por muestra. Al cancelarse y tener entre ciclos, de ahí sale, digamos, radianes, que es 1 entre ciclos, para que el argumento completo sea radianes. Ahora, vamos a ver. Si usted agarra, por ejemplo, y le dice a MATLAB que te grafique una función en tiempo discreto, con estos dos casos, pi sextos y pi tercios, se ve así. Es algo realmente bastante simple poderle decir que te haga una gráfica como esa función. Por ejemplo, vamos aquí hay un par de plots. Puedo usar este que ya estaba ahí. Tiene solo 50 muestras. Y voy a usar X1, o sea, va a estar en la primera figura. Recuerda que las dos pi sextos, pi tercios, o sea. Si aquí tengo pi, F1, lo único que tendría que ponerle es un sexto. Entonces aquí tendría pi sextos y aquí nada más sumarle más pi tercios. Entonces, X1, esta es, digamos, parte, incluso el jueves, la primera tarea va a ser hacer algunas cosillas con esto, con señales, plotear, incluso puede tener que ver con aliasing un poquito. Entonces, esa, seguramente el jueves será, digamos, la primera tarea y veremos esa parte. Aquí lo único que yo estoy haciendo es generando los arreglos para n y llenando el vector de n y aquí calculando x1 para calculando según esa función y nada más, dígame, muéstrame esa función. Así se ve esta gráfica. Después de ponernos aquí, ahorita le estamos poniendo cuidado es a esta primera. Noten que son muestras en tiempo discreto que sus valores provienen de una función coseno. Ahora el asunto, entonces ahorita va a ser conectar, por ejemplo, si yo tengo una función en tiempo discreto, según una frecuencia de muestreo, a cuál frecuencia en el tiempo continuo está representando y conectar esos dos dominios de frecuencia. Esa es la parte incluso que va a ser hoy un poquito complicadilla. En el fondo, entonces, lo que tenemos, vean acá por nada más hacer una idea, vean 0 y ven este valor de muestra y más o menos cómo se ve la función. Si yo a este pi tercio le pongo pi quintos, por decir una idea, vean que la función también se desplaza. ¿Recuerdan? Esto no se veía igual hace un momento. Entonces, si yo modifico esto, el desplazamiento afecta igual. La función se desplaza. Si yo aquí lo multiplico por una constante, las muestras se multiplican por una constante. Igual. Por ejemplo, si le pongo por 2. Y también si llego y modifico la frecuencia, teníamos pi sextos radianes por muestra y digamos le pongo pi quintos, todo eso modificará la función en tiempo discreto. Incluso vamos a modificarla un poquito más de la cuenta. Pi sextos, pi quintos, tercios, vamos a ver. Vean, y aquí es donde empiezan a verse cosas súper interesantes. Vean que cuando hice este cambio, hice dos cambios de frecuencias, vean ahora cómo se ve esto. Al tener, digamos, pi tercios de frecuencia angular de ciclos por muestra. Incluso vean que conceptualmente, como definimos lo de periodicidad hace un rato, ahí estamos viendo que la función es periódica con 3 muestras. No, vamos a ver. No. 1, 2, 3, 4, 5, con 6 muestras. Si usted agarra, digamos, si empieza aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la siguiente empieza y se repite el ciclo de muestras. Tiene un periodo de 6 muestras con pi tercios. ¿Y qué pasa si le pongo pi medios?
son de las cosas que uno dice, si empieza a jugar, y uno dice, vean que con pi medios, te dice 1, 2, 3, 4. Ahora tengo una periodicidad de 4 muestras, porque la siguiente es un ciclo de los mismos 4 valores. Y vean las formas de la función. Incluso vean que al ver esta función ahí, uno dice, ¿en serio esto viene de una función sinusoidal? Como que es difícil de verla como la forma, porque en la primera, en la original, como que uno, si se le hubiera mostrado la que era pi sextos, por cómo se distribuyeron las muestras, uno como que ahí dice, sí, claro, senoidal. Diría uno, incluso vean lo que podríamos toparnos, vamos a ver, eso es pi. ¿Qué pasa si aquí le pongo 1? Que es incluso es el ejemplo de abajo, porque yo le voy a borrar el 2, entonces 2 por 1 medio da 1 y es igual al de F1. Esas son las cosillas que hay. Ahorita veremos a ver, digamos, cómo pegar, digamos, relacionarlas. Pero en sí, una función en tiempo discreto sinusoidal tendrá variable de amplitud, de frecuencia y también de fase. Y son muestras. Las podemos ver en una plot, digamos, de una función donde en el eje X podemos ver el número de muestra y en el eje Y el valor de la muestra. ¿Ok? Ahora, aquí es donde empieza la parte para empezar a entender el asunto de la periodicidad. Vamos a intentar. Vean esta parte de aquí. Recuerdan que esta era la fórmula de periodicidad general que tiene que cumplir una función. Si una señal sinusoidal de una frecuencia F0, tratemos de pensar, ok, vamos a centrarnos que tenga F0, ¿es periódica? Sí. O sea, estamos preguntándonos cuándo sería periódica. Entonces, sería periódica si yo agarro la expresión de una función en tiempo discreto cosenoidal, sinusoidal, y en el número de muestra, n, le sumo un n mayúscula que representaría el número de periodo, o sea, el número de muestras de la función periódica. Si esta igualdad que está aquí es cierta, la función es periódica, porque prácticamente solo le estoy aplicando la fórmula general de periodicidad a un coseno discreto. Si agarro esto y lo descompongo, ¿qué sale aquí? De hecho, aquí falta un paso para verlo nada más. Diga, coseno 2pi f0 multiplicado por el n, queda acá, más el phi, digamos, al final, y aquí nos va a quedar un término que es 2pi f0 n. No, esto no, aquí, más acá. ¿Cuándo matemáticamente esas dos expresiones serían equivalentes? Solo hay una forma. Y eso será solo si esto que está aquí es igual a el 2pi f0 n. Recuerdan que f0 es la frecuencia de la función en tiempo discreto, la cosenoidal. N es el supuesto número de periodo. Y será periódica sí, solo si esto es igual a un múltiplo de 2πk. Porque un coseno, digamos, si usted tiene coseno de 5 grados, esto es igual a un coseno de 365 grados en valor. O el coseno de volverle a sumar otra vez 360 grados. Es la única forma. Entonces, en nuestro caso, lo que estamos diciendo es, esto va a ser cierto, esto no, si lo que tenemos es un coseno de 5 grados y el resto es un múltiplo de 360 por n, o por k, digamos. Entonces, esto está en radianes, entonces para plantearlo en radianes, la única forma que esa igualdad sea cierta, que es la igualdad de periodicidad, es que este término sea múltiplo de 2πk. Al despejar esto, vamos a llegar a la condición de que las funciones cosenoidales serán periódicas si y solo si la frecuencia en tiempo discreto es un múltiplo racional k entre n, un número racional, porque k es entero y n es natural, porque es el número de periodo, o sea, que tenga periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4 muestras de periodo.
esta ecuación, y esta es la que está aquí, es la forma de saber si un coseno discreto será periódico. Y cuando reduzcamos la expresión a los mínimos relativos, o a los primos relativos enteros, el denominador representará el periodo de la función en tiempo discreto. Ok. Significa que si F0, ojo lo que dice eso, si F0 en una función en tiempo discreto fuera irracional, la función no sería periódica. En tiempo discreto hay cosenos que no son periódicos. Probemos eso. Hagamos esto, digamos, pongámoslo 2pi. Voy a quitarle la fase porque ahorita lo que queremos es hacer pruebas con f, con la frecuencia de la señal en tiempo discreto. Aquí las vamos a plotear, vamos a ver ambas y vamos a hacer unas pruebas. Pongámosle una frecuencia, digamos, 1 dividido entre 3. ¿Cuántas muestras debería tener el periodo de esa, por ejemplo? Si el F0 es 1 entre 3, ahí estoy llegando a que K vale 1, el N mayúscula vale 3, debería ser periódica con 3. La de abajo es 1 entre 2, debería ser periódica con 2 muestras. Veámoslo así. Y vean que son racionales. Y están simplificados al máximo. La de abajo tiene una periodicidad de 2 muestras y esta tiene una periodicidad de 3. Por eso, ¿qué pasa si yo le pongo aquí un 1? Es una función periódica de una muestra, entonces es realmente una función de una muestra y que se repite, es una función de valor constante. ¿Qué pasa si aquí le pongo 10? La función tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya la 11 ya no porque es el siguiente ciclo donde se replican los valores. Si le pongo 100, incluso no me alcanza porque estaba hasta 50, entonces pongámosle que se pueda ver 20 tal vez. O subirle este asunto. 200. Y aquí también está 200. Realmente ya no se pueden casi ver porque la imagen ya no permite, bueno, aún así, ahí sí se ven más o menos. Todos los valores y hasta el número 100, de 0 a 100 sería hasta el 99. Ya el 100 es la réplica del primero. Entonces vean cómo se puede visualizar la periodicidad en tiempo discreto de una función coseno según su frecuencia f minúscula. ¿Ok? Y lo que les decía, si yo pongo una frecuencia aquí, que no sea racional, por ejemplo, no sé, pi500, por poner un número. Así está un poco grande esto. Vamos a reducirlo al original. Ojo a esto, y vean lo curioso de esta parte. Si uno ve eso, vean que primero, a vista no se le ve una relación simétrica de periodicidad, una relación periódica. Si uno se fija, digamos, en estas 3 muestras, este patrón exacto, en ningún lado veo que vuelvan a quedar esos 3 valores iguales. Entonces uno dice, ok, suave. Acabo de ponerle a un coseno, a la función coseno, unos argumentos donde, eso sí, al n ser entero, me va a generar me va a escupir números como si fueran muestras de una función en tiempo discreto, y como el f que le estoy poniendo es irracional, produce que la función no sea periódica. Aunque represente las muestras de una función que ahorita vamos a ver, eso sí, cuál sería una función continua en el tiempo.
detrás. Entonces uno dice, ok, es algo raro, uno no se lo había topado en tiempo continuo, pero bueno. ¿Dudas? Entonces aquí hay un par de cosas. ¿Qué necesito para que una función resulte periódica? Y también cómo saber cuál sería el periodo de esa función. ¿De acuerdo? Y falta otra. Bueno, faltan otras cosas más acá. Y vamos aquí en esta parte, un par de ejemplos gráficos. Esta 5032 no es reducible, o sea, los dos son, digamos, no se pueden factorizar, por así decirlo, por un término común. Por lo tanto, el periodo sería 32. Este 4 entre 32 sí se puede factorizar. Uno puede dividir entre 2 y queda 2 entre 16 y después 1 entre 8. Entonces, por lo tanto, tendrá un periódico de 8. Aquí la parte interesantísima es, de hecho este ejemplo es muy interesante porque, y por eso está en esa figura, por un detalle, que es empezar a esas cosas que no eran tan normales en tiempo continuo. ¿Cuánto es 5 dividido entre 32 en decimales? Vean que aquí el F es 0,15625. ¿Y cuánto es este F? 0, 0,125. 0, vean que realmente entre los dos números no hay tanta diferencia, digamos, si lo vemos en una escala de números reales. Pero vean que a nivel de la parte de la función en tiempo discreto de las muestras, esta tiene un periodo de 32 y esta es de 8. Lo que quieren que vean es lo que duplica, o sea, prácticamente es más de 3 veces. De hecho, es 4 veces el número de muestras en periodicidad a la primera. Entonces, la relación de F entre dos señales de tiempo discreto pueden producir números de periodos muy lejanos, aunque estén muy cerca las frecuencias, las F, digamos, como tal. Profe, Ujú. entonces, de la frecuencia para sacar el periodo, uno puede reducir la frecuencia a una fracción reducida, Sí, sí, como sí, sí. buscando. Esa es la Ok. idea, digamos, buscar hasta llegar a donde yo usted no pueda reducirlo más, el n, o sea, el denominador será el n. Por eso este 5 entre 32 yo no lo puedo reducir por un mismo factor, tanto el numerador como el denominador. Entonces, como ya no se puede reducir, es periódica entre de 32 muestras. Ok. Ah, Profe, sí, una pregunta, digamos, pero ese sería como el periodo fundamental. Yo igual podría decir que la segunda también tiene periodo de 16. sí. ¿O me equivoco? Ah, ok, ok. O sea, si la vemos, o sea, eso es como gráficamente, digamos, eso era en tiempo continuo también algo posible. Nada más que, vamos a ver, si usted analiza la de abajo, yo en algún momento les explico cómo esta idea, si usted agarra esta de abajo y recorta las primeras, claramente es periódica de 2, pero si usted hace como un screen de pantalla y recorta estas primeras 4, usted con esas 4, digamos, si las copia y empieza como a pegarlas, control V, puede armar la señal completa con esas 4. O si usted agarra las primeras 6, lo mismo. Claramente si agarra solo 5, no. Tiene que agarrar un múltiplo entero del periodo mínimo, que es 2. Y con ese múltiplo, 2, 4, 6, 8, puede agarrar y usar como control C, control V y armar toda la señal. Pero muchas veces uno de los más importantes para nosotros es el mínimo fundamental, que entonces en este caso el mínimo, el n mínimo sería 32 y este 8. Ahora viene la parte de alias, ¿cómo entender? Porque aliasing
alguien que se haya metido un poquito en esto de procesamiento digital de señales es el primer tema que se topa uno, digamos, un poquito fuerte de esta parte de SP. Todo el asunto que uno puede leer y buscar y entender esta parte de alias. Alias, de alguna forma, para nosotros es como que hay alguien que es, digamos, que realmente representa a otra persona. Es una copia. Esta parte de alias, que es el efecto de alias en que ahorita vamos a ver, es en el dominio de la frecuencia. Vamos a tener algunas limitaciones y problemas con el asunto de las frecuencias. La matemática para tratar de ver ese problema está en esa expresión que está ahí arriba. Y ahorita vamos a tratar de visualizarlo y tratar de entender este asunto. Este asunto se va a reflejar mucho cuando pasemos de analógico a discreto con la frecuencia de muestreo. Pero el origen que podemos usar matemático para visualizar el problema es este. Noten que, digamos, si usted viene y borra este 2pi, estamos poniendo una función coseno normal, de las que, o sea, una función que tiene una frecuencia omega 0 por n y una fase. Incluso la fase hasta la podríamos quitar, no es necesaria para la demostración. Eso es un coseno. Incluso sabemos que el omega 0 es 2pi f0. Si f0 es racional, la función es periódica. Y si f0 lo reducimos, numerador-denominador, al primo relativo más menor posible entre ambos al mismo tiempo, el denominador será el periodo, lo que acabamos de ver. Ahora bien, ya esta función como que la tenemos mapeada, las cosenoidales en tiempo discreto. Pero si usted, por ejemplo, agarra la frecuencia omega 0 y le suma 2pi, digamos que la frecuencia de este omega 0 original era pi tercios. Que si usted agarra pi tercios y le suma 2pi, alguien diría, sí, muy fácil, ¿cuál es la nueva frecuencia? De agarre pi tercios, 2pi son 3, 6, 7 pi tercios. Para no batear y no hacer más locos. Sí. Si usted agarra esta frecuencia, pi tercios, usted dice, ok, es sencillo, si usted agarra omega 0 y le suma 2pi, esto va a dar 7 pi tercios. ¿Estas frecuencias son diferentes? Como número sí, pero la función cosenoidal que va a otorgar esto, ¿qué pasa? Matemáticamente, si omega 0 yo le multiplico 2pi, yo puedo aquí distribuir esa multiplicación que está con la suma, y va a quedar omega 0 por n, que es esta parte de acá, y va a quedar un 2pi por n dentro del argumento y el fin. ¿Qué es el problema con esto? Que en una función cosenoidal, esto lo puedo eliminar porque no afecta los valores de las muestras, y eso va a ser igual a coseno de omega 0 n más phi. Entonces, uno pensaría que 7 pi tercios es una frecuencia más alta que pi tercios. El número lo es. Pero en la expresión de las funciones en tiempo discreto, 7 pi tercios equivale a pi tercios. Es la misma frecuencia. Entonces, nosotros vamos a llamar a esas frecuencias que están, digamos, fuera del rango fundamental, alias porque existe una frecuencia en el rango fundamental a la cual es equivalente. Entonces, incluso aunque uno quisiera, por ejemplo, una frecuencia, y aquí es donde empiezan a salir cosas extrañísimas. Usted dice, ok, ¿cuánto es omega 0? No sé, 1000 radianes por muestra. Uno diría, eso es una frecuencia altísima. En el concepto de, por ejemplo, señales en el tiempo continuo, pues nosotros podemos tener una señal de un mega, un giga, un terahertz. Aquí, si uno dice, hey, pongámosle una omega 0 de 1000, o 1000 pi, esa frecuencia es un alias de una frecuencia que está en el rango fundamental, que normalmente lo vamos a definir. Existen como dos en la teoría, digamos en la literatura. Algunos autores manejan el rango fundamental de 0 a 2pi, pero muchos
creo que es el que a veces es más adecuado, como que me gusta, es que esté centrado en el dominio de la frecuencia y sea de menos pi a pi. Cualquiera de los dos, a nivel, digamos, de definirlo como rango fundamental es válido y se utiliza. O si lo mapeamos a frecuencia de ciclos por muestra, se quedaría, si usted tiene pi y lo divide entre 2pi, queda un medio. Entonces la frecuencia, si fueran 3 ciclos por muestra, el rango fundamental estaría entre menos un medio y un medio positivo. O algunos autores lo llevan de 0 a 1. Pero ojo lo que la parte, no sé si se lo imaginan, aunque yo quiera subir omega 0 a un valor muy grande, esa frecuencia, que yo creo que es mayor, diría uno, como es que uno lo piensa porque así era en el dominio continuo. Realmente es una frecuencia alias porque estás resultando de una frecuencia, o resulta igual a una frecuencia de las que están en el rango más abajo. Entonces uno dice, esa frecuencia es un alias de aquella, de una fundamental que está allá. Entonces uno dice, suave, suave, esto está un toque extraño. Si lo vemos desde el dominio F, en el dominio continuo, cuando teníamos la frecuencia de una señal cosenoidal, podíamos definir frecuencias de 0 hasta infinito y teníamos senoidales con una frecuencia diferente. Todo genial. Pero en el tiempo discreto, cuando intentamos usar las funciones cosenoidales y usamos su frecuencia e intentamos darle valores de 0 a infinito a f, resulta que solo hay de 0 a 1 un rango de frecuencias real, porque de 1 en adelante son frecuencias réplicas de la frecuencia del rango fundamental. No existen más frecuencias después de 0 a 1. Por más que usted vaya a una frecuencia más arriba, esa frecuencia de más arriba es una frecuencia alias. Aquí estamos planteando un poquito el concepto de qué sería una frecuencia alias. Por ejemplo, si usted viene y ponemos, digamos, un coseno de 2pi, digamos que aquí el f le ponemos de número grande ahí, vamos a ver, 7 tercios, sí, 7 tercios de n y pongámosle 0 fase. Y uno pregunta, ¿esa frecuencia es un alias? ¿Y es un alias de quién? Para saber si es un alias, lo único que tengo que saber es si es mayor, digamos, a 1. O incluso, digamos, si es mayor a un medio. Por supuesto, 7 tercios es 2.33. Entonces, esta frecuencia es un alias. Y la pregunta ¿es un alias de quién? Entonces, la forma de ver de quién es alias es agarrar ese número, 7 tercios, y empezar a restarle 1. Entonces, por ejemplo, si le resto 1, son 4 tercios. Eso es mayor a 1. Si le resto otra vez 1, es igual a 1 tercio. Ya 1 tercio es menor a un medio. Entonces, significa que 7 tercios realmente es un alias de la frecuencia f igual a 1 tercio. Me explico, incluso vamos a probar eso con la misma funcioncilla que estábamos viendo acá. Acá y veanlo aquí. Voy a poner en una 1 tercio y en la otra 7 tercios. Uno diría, si alguien no sabe nada o no lo ha analizado bien esta parte, diría que son frecuencias diferentes y las dos funciones cosenoidales que veríamos deberían ser diferentes. Pues resulta que si yo le doy y grafico esto, son idénticas. La de 7 tercios es un alias de 1 tercio. Más o menos me van pegando la idea. O el gran dilema o la empieza a aparecer acá.
Vamos a intentar aquí, esta es la segunda parte, entendiendo por lo menos quién es un alias o cuándo es un alias y alias de quién, más o menos, ese par de preguntas. Ahora vamos a tratar de conectar la frecuencia en tiempo continuo con la frecuencia en tiempo discreto, porque estábamos solo como muy ubicados en tiempo discreto y viendo lo que pasa en el tiempo discreto. Pero nuestras funciones, nuestras muestras van a provenir de señales en el tiempo continuo. Entonces necesitamos entender este trajín que se nos está armando en el tiempo discreto y ordenarlo un poquito. Entonces la idea, vamos a plantear el concepto, ubicarnos en la idea de verdad, yo tengo una señal en tiempo continuo y lo que va a significar va a ser muestrear esa señal. Entonces, vean que esta expresión que está aquí, en el lado derecho, eso es el mundo, el tiempo continuo. Una señal normal, sinusoidal, ¿ok? De una frecuencia f. A esa función yo la puedo muestrear. Esa es la idea de lo que hacemos pasar de tiempo continuo a discreto. Vengo y tomo muestras. Me quedo mal. Es que tomo muestras de esa función. Al tomar muestras de esa función, voy a generar una función cosenoidal de tiempo discreto. ¿Cómo llego a esa función? Lo que haría, digamos, entre muestra y muestra hay un tiempo homogéneo. Todos, o sea, el tiempo va a ser entre todas las muestras igual, al menos por ahora, digamos, que ese es el principal muestreo que se trabaja. Y lo que haríamos es tomar a la variable t y evaluarla para nt sub s. Entonces, por ejemplo, si n es 0, digamos que esto es una función coseno. Digamos que se ve como algo así. Entonces, cuando t estoy en el tiempo 0, acá, es igual a n por t sub s, que si n es 0, va a dar t igual a 0. Cuando n es 1, la primera muestra, ¿cuánto sería t? Estaría en t sub s. Aquí donde esté la primera muestra, estaría t sub s a la derecha del origen. Cuando n es 2, entonces en el tiempo en la función estaría en 2t sub s. Entonces, para representar los valores de las muestras, puedo agarrar a t del tiempo continuo y sustituirlo por n, que es entero, y t sub s es el rango de tiempo. Recordando que f de s es igual a 1 entre t sub s, la frecuencia de sampling es igual al time, al tiempo de sampling, 1 entre, podemos entonces llegar a que los argumentos de, digamos, no es una igualdad tan cierta, es una, bueno, sí, pero es, digamos, es una equivalencia, a que 2pi f n t sub s tienen que ser iguales a los valores, porque en esto en el fondo, digamos, las muestras del tiempo analógico tienen que coincidir con los valores del vector que tengamos aquí, los que me genere este coseno, para n. Entonces aquí para la muestra 0, 1, 2, 3. Por eso entonces aquí lo que estamos es como igualando los valores de los dos dominios. Entonces, eso será igual, porque coseno es una función coseno igual. Es matemática y no es como que la puedo agarrar en la calculadora y ahí evalúo y voy calculando los valores de las muestras. Esos valores de las muestras serán iguales cuando 2pi fn del tiempo discreto genere el mismo argumento para la función coseno que 2pi f mayúscula nt sub s. ¿Me entendieron cómo interpretar esa ecuación? Porque es como sutil el asunto. Si uno la ve así, como que no es fácil de entender que está planteando esas dos igualdades, esa igualdad. Como tiene que ser igual ese argumento, y usando que esta equivalencia y pasando t sub s a 1 entre f sub s, anulando los 2pi, anulando el n, llegamos a una de las ecuaciones más importantes de esta parte. Esta. ¿Qué estamos relacionando aquí? La frecuencia de tiempo discreto de nuestros cosenos, f minúscula,
¿Qué representaría en el tiempo analógico a una señal de frecuencia F mayúscula en Hertz? Y para poder saber cuál sería, necesitamos conocer a qué frecuencia se muestra F sub S. O abajo está la equivalencia en el rango de radianes. Significa, ojo lo que quiero entonces aquí decir. Si yo si vuelvo como al ejemplo que estaba ploteando, acá. Recuerdan que primero tenemos un alias, que yo creo que espero que ya más o menos se entienda la idea, matemática, y que aquí la frecuencia que tenemos es un tercio. Esta frecuencia es en el tiempo discreto. Aquí la pregunta ¿es posible saber a qué frecuencia representa esta señal del tiempo analógico, del tiempo continuo? Respuesta, o sea, son un par de conceptos sencillos, pero tienen que ser las cosas más claras que siempre, que hay que manejar de aquí para siempre, casi. Esta componente en el dominio del tiempo discreto de una frecuencia de un tercio puedo relacionarla a una frecuencia del tiempo analógico que hayamos muestreado. La única forma de que eso sea posible es si conocemos la frecuencia de muestreo a la cual se generaron las muestras que estamos representando en el tiempo discreto. Sin saberlo, no hay relación con el mundo analógico, no podemos relacionarnos. ¿Ok? Aquí estos son unos ejemplillos que ahora lo vamos a ver en una gráfica del rango de alias. Vamos a ver si quiero ver qué faltaba aquí. Las señales sinusitales y prácticamente es eso. Esas señales sinusitales las podemos ver después. Vamos a jugar un poquito para terminar en un par de cosillas más que hay acá. Acá no está. Vean esta de acá. Este es un jueguillo para ver entonces esta idea. Yo estoy ploteando, por eso esta era la que seguía. ¿Sí? ¿Qué es eso? Noten que las 4 señales en el dominio analógico son iguales. En frecuencia, son la misma. Es una frecuencia de 1 Hz. De hecho, vean, da un ciclo en 1 segundo. Para tratar de ver lo más simple posible. Entonces, nuestro F mayúscula es 1 Hz. ¿Ok? Noten que al mismo tiempo estoy mostrando muestras de esa función. Vean que conforme bajamos, estoy en una frecuencia de muestreo más alta. ¿Ok? Entonces, aquí están las 5, 2, 4. Yo creo que no hay, no, aquí no hay otra. No son solo 4, creo que la última no la ploteé. Entonces solo pongámosle cuidado a las 4. Aquí yo lo que estoy generando es un rango bastante fino de puntos para hacer posible ver, digamos, la función en tiempo continuo, la de color negro. Realmente es un montón de puntitos, pero es tan fino el rango que ya puede representar la analógica, al menos visualmente. Usando así para definir a T, hago 4 funciones con la misma frecuencia, 1 Hz, y con el mismo tiempo. Y aquí tengo un periodo de muestreo para cada caso. ¿Lo ven? Tengo 4, el quinto no lo usamos. De hecho, el quinto estaba así, no. Este es el cuarto. Entonces, hay 1, 2, 3, 4. No, sí, 4. Realmente aquí el que no se usó nunca es el Y5. No lo veo a ningún lado. Vean que entonces, ojo lo que quiero aquí ver. Aquí sí estoy usando un N discreto. Entonces, estas 4 gráficas son en 0, 1, 2, el número de muestras. Y le estoy diciendo que me grafique una función, entonces, una función en tiempo discreto.
Solo que entonces esta función en tiempo discreto, vean que la frecuencia aquí, la frecuencia de muestreo aquí es 2. Es un tiempo de muestreo de 0.5. Entonces, según nuestra relación, la frecuencia minúscula, acá, el F1 es F entre Fs. Sí. Entonces, ¿cuánto sería, digamos, para nuestra primer caso? F era 1, ¿verdad? Dividido entre F de S, que es 2, porque aquí es 1 entre 2, sería 1 entre 2. Eso es 0.5. Eso está dentro del rango del fundamental. Y al ser 1 entre 2, va a tener una secuencia de muestras periódica de 2 muestras. ¿Lo ven? Realmente, al estar en un medio, estoy como en el extremo, porque estoy, de hecho, el un medio no es tan útil. De hecho, casi nunca se trabaja ahí. Hay detalles ya cuando uno lo usa. Porque ahora que lo que estoy muestreando es a la función siempre que pasa por los puntos de 0. Entonces, digamos, al tener la función en un ciclo, estoy tomando 2 muestras. Y justo esas 2 muestras son los cruces por 0. En el siguiente ciclo, 2 muestras. ¿Qué pasa en la siguiente? Ven que la siguiente es 3. Y entonces esto sería, F sería 3 y esto sería 1 entre 3. Entonces vean que la función, aquí tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estoy tomando 3 muestras por periodo de la función analógica. Entonces, si usted observa esta función, digamos que oculte la función de color negro y solo observamos las muestras, uno las cuenta y dice 1, 2, 3. La frecuencia F minúscula es 1/3, porque la puedo ver en la gráfica senoidal, discreta. Si es 1/3, y recordando la ecuación anterior, que la ecuación en la que estábamos viendo la más importante de esta parte, que es esta, si esto es 1/3, si conocemos la frecuencia de muestreo, que en este caso era 3, significa que yo puedo conocer a cuál señal analógica está representando. Es una señal de un hertz. Bueno, conociendo alguno de las dos, yo puedo entonces conocer la otra. Opción simple. Ahora, vean la otra. 1/4 significa que es 1 entre 4, sería 4 muestras por ciclo que estoy tomando de la señal analógica. Entonces, si yo tengo aquí la señal analógica, tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí abajo, creo que este es el que sigue. Vean este número. Es 1 entre 5 raíz de 2. O sea, eso es una frecuencia que es 5 raíz de 2. Eso es irracional. Si calculamos el F minúscula, es 1 entre ese número. O sea, es 1 entre 5 raíz de 2, que es 0,14142185. Eso no es periódico. Eso no va a generar una función periódica. Entonces aquí lo raro es pensar, ok, con lo que hemos visto hoy, las señales en tiempo discreto, las muestras no serán periódicas, aunque esté muestreando una señal analógica que sí era periódica. Y aquí vamos a ver si se nota. Vean, y de hecho que sí se logra ver, traten de ver dónde se está muestreando como el máximo, digamos, la parte más alta de la onda. Vean que donde quedó esta muestra no se ve igual donde quedó esta, incluso menos esta se ve como más al centro. Vean como que se está desplazando. Noten, por ejemplo, vean esta muestra y vean esta, y vean cómo se va modificando el valor. No hay una periodicidad como tal. Aunque uno visualmente quizás pueda jugar, pero realmente uno dice, no, aquí no logro ver nada. Aunque yo estoy muestreando una señal analógica que es periódica, es de un hertz, dependiendo del uso, o sea, dependiendo de la frecuencia de muestreo que yo use, puede producir de que la secuencia de muestras no sea periódica. Como este caso. ¿Lo ven?
Entonces, este era para mostrar un poco cómo visualizar una señal continua, qué significaría muestrearla y dónde estaría yo trabajando en este punto. Ahora, o sea, dónde estaría yo visualizando la, digamos, la periodicidad. Este es un montón de frecuencias. Lo último vamos a ver si me sirve verlo hoy. Creo que voy a explicárselos aquí en un par de 5 minutos últimos, un par de cosas bien importantes. ¿Recuerdan lo del periodo muestreo? Por lo menos conceptualmente lo que nosotros teníamos planteado es de que si usted tiene una frecuencia, de una señal que tiene frecuencia, digamos, de 2 Hz, esa sería la frecuencia de la señal F. La frecuencia de muestreo define el teorema de Nyquist, el teorema de muestreo, lo que sea, que la frecuencia de sampling tiene que ser al menos 2 veces la frecuencia máxima. Y digamos que solo tenemos una senoidal que tiene 2 Hz, una frecuencia F en 2 Hz en el tiempo. Digamos que usted dice, ¿qué pasa si usted da una señal de una frecuencia de 2 Hz, la muestreo, por ejemplo, con 3 Hz? ¿Verdad? Agarro esa frecuencia F, que es de 2 Hz, y la muestreo con 3 Hz. Entre 3. Ahí. Y pues eso no lo voy a... Ahí. 2 dividido entre 3. Ojo lo que quiere aquí. 2 dividido entre 3. ¿Qué pasa con esa frecuencia? Es 2 tercios. No tiene más reducción. El problema es que 2 tercios, recuerden, el rango fundamental de frecuencias es de -1/2 a 1/2. Esas son las únicas frecuencias que nosotros podemos diferenciar en el dominio discreto. Todo el resto de frecuencias hacia allá o hacia acá son frecuencias que son alias de alguna de ese rango. No son diferenciables. No tienen identidad. Representan a alguien que está en el rango elemental. ¿Ok? Fundamental. 2 tercios es mayor a 1/2, es 0.6. 1/2 es 0.5. Es un poquito más de 0.6, es 0.666. Entonces digamos que 2 tercios está por acá. ¿Qué es el problema con esa frecuencia? Al haber muestreado así, esta frecuencia, digamos, 2 tercios, y le resto 1, es -1 tercio. Significa que esta función coseno de 2, o sea, la función de 2 Hz que muestreamos mal porque no cumplimos el teorema de muestreo, nos está dando una secuencia de muestras que es una función que es 2 tercios menos 1 tercio de n. El 1/2 por coseno, por si incluso si es coseno, digamos que lo absorbe y digamos nada más por ser una función par. Eso significa que es una función f igual a 1 tercio. Correcto. Si el f es 1 tercio, si la secuencia de muestras es una función con f de 1 tercio, y yo tengo que f entre f de S es la relación entre los dos dominios de frecuencia, y yo tengo que es 1 tercio, y la frecuencia de muestreo que usamos es 3, ¿cuál frecuencia? Al final estoy, digamos, interpretando en el dominio del tiempo discreto. Esto es lo que se llama aliasing. El aliasing se presenta en la práctica si uno comete el error de muestrear una frecuencia donde el muestreo no es al menos el doble de la frecuencia máxima de esa frecuencia. Esa regla es de oro. La demostración se puede llegar por muchos lugares, incluso en señales se planteó por 2 lugares, un poquito por la parte de una replicación de la función puente, cuando se vio al principio la parte de la entre series y Fourier, ese paso que se dio,
Y al final en Z también se vio un poquito el efecto del muestreo de señales y la replicación espectral, y que hay que evitar el traslape, y ese traslape se produce o se evita si la frecuencia de muestreo es al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal. Teorema de muestreo, teorema de Nyquist, es más, digamos, como tal. Ese es el camino para llegar a la conclusión. Ahí, en la práctica, lo que hay que hacer es eso, muestrear al menos 2 veces mayor a la frecuencia. Vean que aquí, intencionalmente, yo estoy poniendo un ejemplo donde no estoy muestreando esa frecuencia al doble o más, porque nada más muestrea 3. Entonces, la señal de 2 Hz, al final lo que estoy es engañándome, porque lo que estoy metiendo es un alias de 1 Hz. Entonces, estoy, digamos, estoy perdiendo la información, porque el muestreo me está haciendo creer en el dominio discreto que la frecuencia realmente es de 1 Hz. Si hubiera muestreado a más de 2 veces, esto no hubiera pasado. Entonces, realmente el efecto de aliasing es que, por no respetar una correcta relación de muestreo, puedo ver frecuencias que aparecen que no estaban en la señal. Por ejemplo, aquí apareció de pronto en el dominio discreto la representación de un Hz que no era el que estaba trabajando. ¿Qué pasó con la de 2? La perdí. Y el aliasing es irreversible. Cuando tenemos aliasing, entonces significa que perdí la información. Por ahí anda, incluso más o menos la idea de aliasing. Nos lo vamos a topar un poquito más, y hay que ser más, razonar más sobre ese asunto. Pero más o menos ese es el concepto cuando no hablamos de alias, frecuencias alias, el rango fundamental, efecto de aliasing, es más o menos esta parte, este asunto. No sé si alguno tiene una duda, si algo le pareció difícil de ver, de entender. ¿Estamos? Ok. Sí, se entendió. Ok, está bien. Bueno, de todos modos van a tener que entenderlo para la tarea, para hacer cosillas. Entonces, todo bien. Con esta parte, de hecho, la tarea va a tener que ver con esta parte. Algunas cosillas para empezar a usar OpticMATLAB, cualquiera, funcionan casi igual. Y poner en práctica este asunto de la parte de alias. Entonces, nos vemos el jueves. Les agradezco y que tengan buenas noches. Entonces, el jueves vemos esto y definimos la tarea para entregar. Audio Jungle.